Buenos días y buenas tardes. Déjame hacerte una pregunta. Cuando te desvías del camino y quieres regresar, ¿cómo lo haces? Cuando te has descarrilado, ¿cómo regresas? Hoy la lección que vamos a aprender de Nehemías capítulo 13 es que cuando nos desviamos del camino que Dios ha establecido para nosotros, Él va a estar presente para regresarnos al camino en que debemos de ir. Cuando nos hemos descarrilado, Dios está presente para regresarnos a donde debemos de caminar. Oremos. Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro por excelencia, que abramos nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir tu palabra escrita, tu palabra que tú has dejado, para que nosotros la recibamos, la comprendamos, la obedezcamos y la compartamos con otros. Que esto cambie nuestras vidas, que tenga efecto en nuestras vidas, que podamos ver tu mano de bendición sobre nuestras vidas como resultado de poner atención a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hoy hemos llegado a una parte del estudio y es el estudio final de Nehemías.
que un poco complicado porque francamente yo había visto que aquí habían ciertas violaciones del contrato escrito que habían hecho en el capítulo 10. Y si se recuerdan, la base, el fundamento del contrato que hicieron en escrito en el capítulo 10, lo vemos en los versículos 28 y 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras, a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tienen conocimiento y entendimiento, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios, nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Así que el contrato que habían hecho era de obedecer, de cumplir la palabra de Dios escrita por Moisés. Y aquí en Nehemías 10 ponen ciertas cosas específicas que los líderes firman y dicen, esto lo vamos a cumplir. Y llegamos al capítulo 13, y han violado la mayoría de las cosas que han acordado. Como repaso, quiero leer los primeros 3 versículos del capítulo 13. La semana pasada los leímos como parte del relato de la fiesta de dedicación del muro. Recordemos que dedicación es darle reconocimiento a Dios por los logros que ocurren en nuestras vidas, que le tenemos que dar a Él el crédito, la honra, la gloria, pero también es que nos comprometemos a usar lo que Él ha logrado por medio de nosotros para la honra y gloria de Él. No es solamente para que nosotros nos estemos gloriando, tiene un propósito. Y esta sección la leímos porque indica que leyeron la palabra. Bueno, leamos estos primeros 3 versículos del 13. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Ahora, he enfatizado esto porque la primera violación que vemos aquí en el capítulo 13, en el versículo 4, es que se permite que un amonita no solamente se acerque al templo, no solamente que se junte con la asamblea de Dios, pero que viva adentro del templo. Y no es un amonita, digamos, que se ha humillado ante Dios, se ha arrepentido y ha expresado fe en Dios, en el Dios verdadero. No, es alguien que se identifica como enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Aquí leamos la violación en el versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente o muy cercano de Tobías, le había preparado un gran aposento donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del mosto y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. ¿Qué es lo que ha hecho Eliasib?
le ha hecho una vivienda a Tobías adentro del templo. Ahora, Nehemías en el versículo 6 nos explica que cuando esto ocurrió, él no estaba en Jerusalén. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey. Casi todos están de acuerdo que fueron aproximadamente 2 años, un poco más de 2 años, que él estuvo ausente. Así que en 2 años la gente comenzó a hacer averías, se descarrilaron, se descarriaron, se desviaron, se salieron del camino. Y Dios está ahí para regresarlos al camino. ¿Cómo? Por medio del ministerio de Nehemías. Así hace Dios. A veces cuando nos hemos descarriado, Él puede usar circunstancias o puede usar personas que Él envía para exhortarnos, para animarnos a regresar al camino de Dios. Así como Él usó al profeta Ageo, ¿verdad?, en Esdras para que volvieran a edificar el templo después de una ausencia. Pues cuando nos desviamos, cuando nos descarrilamos, ese es el tema de hoy, Dios está presente para regresarnos al camino que Él ha trazado. El problema entonces es que ellos están violando lo que acaban de aprender de la palabra de Dios, que no se debe de dejar un amonita o moabita que entre jamás en la asamblea de Dios. Y por si hay duda de este Tobías, leamos algo acerca de él rápidamente. En el capítulo 2, versículo 10, vemos esta descripción. Cuando se enteraron, Sanballat horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Él no está a favor de los israelitas. Y sin embargo, estos israelitas se juntan con él, hasta hay conexión de familia, se casan. Pero miremos aquí en el 6.1 algo más acerca de él. En el 6.1. Y aconteció que cuando se les informó a Sanballat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirim, en llano de Ono, pero ellos tramaban hacerme daño. Así que ellos no tenían buenas intenciones y Tobías estaba involucrado en ese complot. Aquí adelante en el capítulo 6, versículos 17 y 18, se nos dice: también en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él, ¿a quién? A Tobías, bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Y en la última parte del 19, y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. No, este Tobías no era amigo ni de Dios ni del pueblo de Dios. Así que ese es el problema. Habían ido en contra de la identidad, del propósito que Dios tenía para ellos, y iban en contra del documento que habían firmado, ¿verdad? Porque en el versículo 28, como leí, se habían separado
de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, es decir, se habían removido de la opinión de los pueblos a someterse a la opinión de la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución? Leamos lo que Nehemías hace en los versículos 7 al 9. Y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasiba había hecho por favorecer a Tobías al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran, que desinfectaran los aposentos y puse de nuevo ahí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. Así que expulsó a Tobías, sacó todas las cosas de él y restauró el uso de ese lugar para lo que fue diseñado originalmente, para almacenar las cosas del servicio del templo. Así que esa es la primera violación, pero Dios estaba ahí, en ese desvío, cuando se descarrilaron, Dios estaba ahí presente para regresarlos al camino que tenían que llevar a cabo. Bueno, ¿cuál es la segunda violación? Llegamos aquí al versículo 10. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Como el pueblo ya no estaba dando las ofrendas, los diezmos, los primeros frutos, ya los levitas y los cantores no tenían de qué vivir y tuvieron que regresar a sus tierras para sembrar, cosechar, tener ganado, tratar de ganarse la vida a como podían, porque ya en el templo no estaban recibiendo apoyo. Ese es un problema serio. Y estaban violando el contrato escrito en el capítulo 10, los versículos 32 y 33, a donde dice claramente que ellos se comprometían a apoyar el servicio del templo. También nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Y aquí hace una lista para el pan de proposición, para la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas, para el pecado, para hacer expiación por Israel y por toda la obra de la casa de nuestro Dios. Y en los versículos 35 a 39 del capítulo 10 amplían un poco lo que van a hacer. Y para traer cada uno los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También traeremos las primicias de nuestras harinas y de nuestras ofrendas del fruto de todo árbol. Es decir, ellos están comprometiéndose a traer su diezmo, su ofrenda, el primer fruto, ¿verdad? Y así que se nos dice que ellos firmaron este contrato, pero aquí lo están violando. ¿Cuál fue la solución? Bueno, otra vez, cuando nos descarriamos, Dios está ahí para encarrilarnos otra vez. Y en este caso, otra vez usa el ministerio de Nehemías para regresarlos y restaurarlos a lo que tenían que estar haciendo en cuanto al templo. Aquí en los versículos 11 a 14. Por tanto, reprendí a los oficiales. Primero los reprende, los regaña. Y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Esa frase yo la voy a usar como una violación aparte. Y se lo voy a explicar en un momento. Pero aquí él los reprende y les pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada?
Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Les digo, no, tienen que regresar al templo y ocupar los puestos que se les ha designado. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. En otras palabras, Nehemías sin duda desafió al pueblo a que regresaran a ofrendar, a contribuir a la función del templo. Y aquí él sigue diciendo, en el versículo 13, y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, y aquí da una lista de varones, y él explica al final del versículo por qué los asigna, porque se les consideraba dignos de confianza, y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí. Aquí hay una frase que Nehemías usa y no es para jactarse. Él humildemente está pidiendo a Dios que se recuerde de él. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. Miren, lo que Nehemías hizo requería valor, requería fuerza. Y él entendía que Dios le había dado ese valor y esa fuerza, pero lo hizo y no fue fácil. Y más adelante vamos a ver que físicamente él también es capaz de disciplinar a los que han violado el contrato escrito y la ley de Dios. Bueno, les dije que esa frase, que la casa de Dios está abandonada. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? El versículo 11. Y la razón que yo quise aislar esa frase es porque al final del contrato escrito, en el 10:39, ellos dicen, con todo esto que hemos escrito y con lo que hemos acordado, nos aseguramos, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Al final del 10:39. ¿Y qué han hecho aquí? Han abandonado la casa de Dios. Así que la solución, por supuesto, lo que acabamos de leer en los versículos 11 al 14. Nehemías organiza a los sacerdotes, los levitas, y motiva al pueblo a que tienen que contribuir. Bueno, ahora llegamos a la cuarta violación que concuerda con el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Aquí en el capítulo 13, versículo 15, dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo, y les amonesté por el día en que vendían los víveres. La cuarta violación aquí en el capítulo 13 es que violan el día de reposo. Y el problema de esto es que es una violación del cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Y también es una violación del contrato. En el capítulo 10, versículo 31, ellos dicen, se comprometen a observar el día de reposo. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo, y renunciaremos a las cosechas del año séptimo, que es el año de reposo, y a la exigencia de toda deuda. En otras palabras, ellos han violado el día de reposo. Y hay una sección larga aquí en el capítulo 13 que trata con esta violación, del versículo 15 al 22. Y básicamente lo que está ocurriendo aquí, si lo leen con cuidado, no lo vamos a leer todo ahorita por la falta de tiempo, pero aquí habla de que no solamente
los de Judá están trabajando, pero también están permitiendo que personas de afuera vengan con mercancía y que los judíos se la compran, directamente violando lo que han dicho en el capítulo 10, versículo 31, a donde dicen, aunque vengan y vendan, no vamos a comprar. Pero tristemente, no es eso lo que ocurre. Entonces, el versículo 17 dice, entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción. Vosotros pues aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Parte de la razón que Dios destruyó el templo de Jerusalén, la descripción que estudiamos en Lamentaciones, es porque la gente no guardaban el día de reposo y no guardaban los años de reposo. Y Dios se cansó y al fin los disciplinó. Y aquí en el versículo 19 dice, y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije, ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. ¿Y qué más hace aquí Nehemías para regresarlos al camino que deben de caminar? Cuando se desvíen del camino, Dios está ahí para encarrilarlos. Si te descarrilas, Dios está ahí para encarrilarte. Y aquí usa a Nehemías otra vez. Y en el versículo 22 dice, y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia, del Gesed, gracia y misericordia. Era cosa seria violar el día de reposo porque Dios había ordenado que se observara. Y aquí venimos a una sección peor. Es la quinta violación. Se habían casado con mujeres paganas. Miren lo que dice el 13:23. Vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Miren, dos grupos que habían sido expulsados de la Asamblea de Dios y se casan con ellos. El problema aquí, por supuesto, es que están en violación del contrato escrito en el 10:30. Y en el 10:30 dice lo siguiente: y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. ¡Qué violación! Pero esta es seria. Mire lo que dice aquí. De sus hijos, versículo 24, de sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Y contendí con ellos. Y miren lo que hace Nehemías. Y los maldije, herí a algunos de ellos, es decir, los golpeó, y les arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó Salomón, rey de Israel, sin embargo,
entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Este es un mal que ataca a todo nivel de la sociedad judía. Hasta el rey Salomón fue culpable de esto y pagó las consecuencias. Y aquí Nehemías está regañándolos y les está diciendo que no pueden hacer eso, y al hijo del sumo sacerdote Joiada, hijo del sumo sacerdote, lo echó de su lado, lo expulsó. La solución, por supuesto, es que tienes que dejar el pecado y regresar a comunión con Dios. Cuando te descarrilas, Dios está ahí para encarrilarte. Y no solamente usando circunstancias o personas, pero también desafiándote a confesar. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí en el versículo 30 es efectivamente lo que está enseñando, porque la purificación es confesión, pero Dios es el que perdona y Dios es el que limpia. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. La sexta violación está en el versículo 31 por implicación. E hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Esto, por supuesto, era una violación del contrato escrito en el 10:34. Asimismo, echamos suertes para la provisión de madera o de leña entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que la traigan a la casa de nuestro Dios, conforme a nuestras casas paternas, en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Se habían comprometido. Y obviamente por el simple hecho de que Nehemías tuvo que hacer arreglos para la provisión de la leña, es que ellos no cumplieron, violaron aún eso. Pero ¿cómo se resuelve? Bueno, Nehemías hace un nuevo calendario de rotación para que traigan la leña. Y aquí él dice, acuérdate de mi Dios mío para bien. Así que la solución final es purificación, confesión. Admitir que nos hemos descarriado, que nos hemos desviado, que hemos pecado. El momento en que hacemos eso, Dios va a estar presente para perdonar y para restaurar, para encarrilarnos de nuevo. No importa qué lejos te has desviado. Si tú en alguna ocasión confiaste en Cristo y crees en Él, entonces tú eres hijo de Dios y Dios está presente para encarrilarte. A veces, si hay disciplina, en el caso de los que se habían casado con mujeres extranjeras, Nehemías tomó acción muy severa y a uno de ellos hasta lo expulsó. Sí hay consecuencias para el pecado, pero también hay perdón
Cuando nos arrepentimos, confesamos y nos acercamos a Dios. Y más bien dicho, Él se acerca a nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que aprendimos acerca de la oveja perdida el miércoles. La oveja perdida, cuando quiere ser encontrada, solo tiene que parar y esperar en su pastor. Así que, hermanos, hermanas, amigos y amigas, por favor, si se han descarrilado, Dios va a estar presente ahí. Lo único que tienes que hacer es confesar y esperar. Él te va a limpiar, Él te va a purificar y Él te va a cargar. Esa es garantía. Señor, ayúdanos a caminar fielmente contigo. Pero si nos descarriamos, pedimos que tú nos restaures, que tú nos encarriles otra vez. Pedimos esto, Padre, para tu honra y tu gloria y para bendición nuestra. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por acompañarme. Que el amor, la gracia y la paz de Dios los acompañe todo este resto de la semana.